Hola, buenas tardes. Acá ya con lo que estamos viendo nosotros, vamos ya a ver, van a poner de título ustedes estructura de los campos. Vamos a nombrar así. ¿Qué es esto, la estructura de los campos? Nosotros hasta ahora vimos, primero que nada, que era una base de datos, comprender que era una base de datos. Después pasamos a ver, a categorizar, a ver los elementos que hay dentro de una base de datos y luego de esa base de datos vimos cómo se distribuían las tablas. Entonces para eso teníamos que saber categorizar los elementos cuando hablamos de la cocina. Una vez que realizamos, podemos categorizar los elementos, que fue la última clase que vimos, era realizar una tabla específica donde poníamos una categoría, como un ejemplo electrodomésticos, y teníamos que colocar ejemplos de electrodomésticos. No sé, porque hoy le voy a dar esta tarea. Ahora, nosotros, cuando esto ya es un pasito más, ustedes ven que voy parte por parte, hoy ya le mandé un texto, donde hasta ahora en ningún momento hablamos de las estructuras de los campos. ¿Y esto qué es? Ustedes, hasta ahora, cuando ustedes van y le ingresan los datos en cualquier lugar, ustedes van, un ejemplo, a IOMA o al banco o a cualquier administración, van a comprar y dice, ¿tiene número de cliente? Y ponen el número de cliente. Un ejemplo. El número de cliente puede ser qué tipo de dato. Acá estamos hablando, cuando hablamos de la estructura de los campos, estamos hablando del tipo de dato que yo voy a ingresar y el tamaño del dato. O sea, yo no puedo poner un nombre y apellido que tenga 400 letras. Hombre, yo puedo poner ahí, escribir y estar todo el día escribiendo. Y llega un momento en que la máquina no me permita más ingresar datos. O sea, la máquina tiene que percibir que por ahí vino un nene, yo me di vuelta, vino un nene, se puso a escribir, y si encima si hizo enter, que no lo guarde, sino que me avise que eso que yo escribí no existe en los registros de la máquina, en los archivos de la máquina. Entonces, hablar de la estructura de datos, yo cuando les dije, un ejemplo, que hablamos de los electrodomésticos, de una cocina, yo le dije primero que estaba un ejemplo del campo clave. Ponemos el campo clave, después ese era un campo. Después tenemos el campo nombre. Sepan una cosa, un ejemplo, cuando hablamos de autos, un ejemplo, si que hace una base de datos de una remisería, cuando yo pongo el auto no pongo el nombre, no pongo nombre del auto, pongo dominio, se le llama. Cuando yo voy a poner el dominio del auto es la chapa patente. ¿Se entiende? Entonces yo no puedo poner patente, yo pongo dominio y es la chapa patente del auto. Después ponemos marca, Ford, modelo, Focus, Titanium, lo que sea. ¿Se entiende? Entonces acá tenemos electrodoméstico, clave, nombre. Podemos poner, como les dije, la fecha de ingreso al depósito, fecha. Podemos poner, como les dije, medidas, o puedo poner altura, ponemos medidas o ponemos altura, anchura y frente, un ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos altura, anchura o ancho y el frente, cuánto es desde la pared hacia adelante, porque por ahí queríamos nosotros ubicar esto en algún lugar, ¿no es cierto? Después podemos poner, si es de los domésticos, ponemos la marca, ¿no es cierto? En el nombre, si es batidora, ponemos la marca, ¿está bien? Bueno, acá esto, lo que quiero explicar, esto es lo que nosotros ya entendemos como los campos de la tabla de electrodomésticos. Ahora, cuando hablamos de estructura de campos, cuando yo coloco el campo clave, cuando yo ingreso los datos, un ejemplo puede ser o un dato, una clave alfanumérica, nosotros tenemos diferentes tipos de datos, que eso lo vamos a poner ahora. Yo puedo poner clave que sea alfanumérica, solo numérica o alfabética. Un ejemplo, las patentes antes eran solo numéricas, después pasaron a ser una numérica porque tenían una C, o capaz que siempre fueron alfanuméricas porque tenían una C y como 8 números. Después ahora salieron hace unos 15 o 20 años, 25 años salieron las que eran 3 letras y 3 números.
Y luego salieron las nuevas, que son 2 números, 3 letras y 2 números nuevamente. Bueno, esa clave sería alfanumérica. Y si tiene un guión en el medio, ya sería también con otro tipo de datos. También si por ahí ese guión se lo toma como símbolo o como alfanumérica. Entonces, nosotros acá, cuando ponemos clave, también tenemos que poner el tipo de dato que va a soportar este campo, que soportará el campo. ¿Se entiende? O sea, yo pongo un ejemplo, un nombre, a lo sumo que sea Álvarez tercero, o sea, el nombre como si fueran esos títulos, Juan Carlos tercero, primero, ¿se entiende? Como se usaban antes los príncipes. Hay familias que mantienen ese nombre. Cuando yo quiero ingresar a una calle, también está Humberto primero y está el simbolito. Bueno, ese tipo de nombres, fíjense que yo tengo que poner un número. O pongo la palabra primero o tengo que poner el número. Si yo pongo el número, ya el nombre, el campo nombre tiene que captar letras y números. Ahora, si es un ejemplo de una escuela o de nombres que donde yo no puedo colocar un número, yo no puedo poner números en el nombre, yo solamente va a ser alfabético. Entonces yo acá voy a hacer una listita de los tipos de campos que en este momento son los que más se usaron. Que tenemos los tipos de datos numéricos, alfabéticos, alfanuméricos. Vamos a. Ustedes van a poner pausa y van a copiar esto y yo voy a borrar y voy a poner los tipos de campos, si no, sí despliego. Bueno, lo que a continuación van a poner son tipos de datos. Datos, no dados. Ya pensé en la martingala ya. Tipos de datos. ¿Está bien? Bueno, los primeros datos que nosotros vamos a ir viendo, que en este momento viene a la memoria, después vamos a investigar un poquito más, tenemos los primeros, los numéricos. Quiero que me digan por favor si se ven claras las letras, porque algunos me dicen que se ven borrosos los videos y a veces cuando uno abre YouTube de entrada, hasta que no se carga todo el video, se ve todo el video borroso. Entonces tiene que ir de nuevo al principio y lo ven de nuevo claro. Numéricos, alfanuméricos. A ver, vamos a usar otro. Este me parece que escribe mejor. Ahí escribe mejor. Alfa. Tenemos alfabéticos era este. Bueno, alfanuméricos, alfabéticos. Un ejemplo, yo numéricos solo puedo ingresar números en ese campo cuando yo ingreso los datos. Cuando yo ingreso alfanuméricos puedo combinar números con letras. Alfabéticos solo letras. O símbolos también, como el signo de interrogación, el guión. Los que son de tipo símbolo, que puede ser el pesos, el euro, el simbolito del número, el ampersand, el numeral. Esos son tipos de campo símbolo que a veces estos sirve mucho para filtrar datos. Cuando uno emplea grandes bases de datos sirven para filtrar muchos campos, cuando hago una búsqueda, un filtro, con ese simple símbolo yo puedo traer varios campos que empiecen con eso. Un ejemplo, el asterisco es otro símbolo de ese tipo, que a veces entran en el campo de los alfabéticos y de los alfanuméricos, pero acá ahora lo ponemos símbolo. El otro es el tipo fecha, que lo que me guarda es un tipo, como dice la palabra, fecha. Y después están los campos lógicos. ¿Está bien? Campo lógico generalmente sí, no, generalmente. Que es cuando uno carga en una planilla algo, tiene los cuadraditos de opción que uno hace clic, es casado, soltero, padece, ahora cuando hacemos el cuidar, que dice padece una enfermedad, yo cliqueo los que sí tengo y los que no. Entonces la base de datos cuando toma eso guarda un campo lógico
que significa que lo tiene o que no lo tiene. Si yo quiero filtrar todos los que padecen tal enfermedad, me voy a buscar todos los campos lógicos que tiene tildado este campo, o sea que es positivo, y me traería todos los datos de esa persona que padecen esa enfermedad. Y otro que es muy famoso, muy usado, es uno que se llama mapa de bits. Esto le estoy hablando los que conocía yo o los que usaba yo en su momento. Ahora debe haber otros tipos de campo. Por ejemplo, tipo mapa de bits, lo que me guardaba era una imagen. Si ustedes cuando a veces, como les digo, van al supermercado, hacen pic con el producto en el escáner y le traen a la pantalla todas las especificaciones del producto más la imagen del producto, ese campo, esa imagen está guardado en un campo que es de mapa de bits o que soporta imágenes. No soporta ni datos alfanuméricos, ni símbolos, ni fecha, ni datos lógicos. Lo que permite ese campo guardar es una imagen. Yo conozco el de que es mapa de bits. ¿Está bien? Entonces todos estos son los tipos de datos que por lo menos hoy vamos a poner cada vez que cargamos un dato, generamos una tabla, a las tablas que hicimos sobre la base de datos, tenemos que agregarle también qué tipo de dato va a soportar. ¿Está bien? Y a su vez también el campo no solo tiene el tipo de dato, sino también tiene el tamaño. El tamaño de los datos. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo al campo, un ejemplo, yo al campo ID, lo voy a hacer ahora bien. Pero la idea es que ustedes, cuando ustedes crean la tabla, no solo generan el nombre del campo, sino que le dan el tipo de dato que va a soportar el campo y también el tamaño que va a tener el campo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo cuando ponga el ID del usuario, por ahí no tengo que poner más de 10 dígitos. Ustedes van a ver cuando hacen el cuidar, hacen algunos trámites. Hoy usamos mucho el celular. La verdad que es muy útil que hoy ustedes usen eso, porque yo les hablo y ustedes entienden lo que yo les estoy diciendo. Cuando ustedes quieren poner un ejemplo en la aplicación cuidar, ustedes tienen que poner los datos del número de trámite del documento. Y ustedes van a empezar a poner un montón de números y ustedes van a ver que los últimos 2 números o 3 números no los permite poner. Ustedes ponen 00, 341, 69, ta. Y los últimos dos que quieren ponerle no le permite. Le permite solamente los primeros 10 dígitos. Los últimos dos no le permite. ¿Por qué? Porque el campo de número de trámite tiene un tamaño de 10 caracteres, que se le llaman a esos 10 símbolos que yo puedo ingresar. ¿Está bien? Cuando coloco un nombre, yo no voy a poner un nombre, generalmente más de 30 caracteres no tiene. ¿Y esto por qué? Porque yo cuando creo las tablas de base de datos, esto lo que yo estoy haciendo es reservar espacios en la memoria de mi sistema, en la memoria de mi dispositivo, que puede ser una tablet, una computadora. Antes, como digo, las memorias eran muy cotizadas, o sea, yo tenía que hacer todo como para reducir la mayor cantidad de espacio. Hoy los tamaños son de otras medidas. Entonces, yo cada vez que yo ingrese datos, me va a ocupar un espacio de memoria dentro de mi computadora. Entonces yo por eso no puedo poner un nombre, porque yo por más que ponga espacios en blanco, esos espacios en blanco son caracteres en blanco que ocupan espacio de memoria. Entonces yo tengo que poner el nombre del campo, que es el ejercicio que vamos a hacer después, el tipo de datos que va a tener y el tamaño que va a ser. Y yo estoy generando, sí, ahí la tabla de base de datos. ¿Esto dónde se hace? En los programas gestores de bases de datos, los sistemas gestores de bases de datos. Son programas como el Access, como hablamos recién, como hablábamos ahí en el WhatsApp. Y eso es un programa gestor, sistema gestor de bases de datos. Y ustedes cuando crean las tablas, le tienen que especificar estas cosas. No solamente el nombre del campo, sino también el tipo de datos y el tamaño que va a tener. ¿Está bien? A ustedes van a ver, yo les puse 2 ficheros ahí como ejemplo, que había unos campos que tenía toda una serie de descripción. Eso porque hay campos que soportan hasta 250 letras. Entonces yo puedo escribir frases, que es una descripción de qué, o descripción del campo, descripción de los productos que van a ir en esa base, en esa tabla. Yo puedo crear un campo donde me dice, un ejemplo, descripción. ¿Que para qué es? ¿Por qué? Porque cuando yo genero la base de datos
y yo quiera cargar los datos, va a haber un campo donde yo puedo describir de qué es todos estos productos que yo estoy generando, de toda esta tabla que yo estoy generando. Puede decir, en esta tabla se van a cargar los datos y demás. Este producto proviene de una importación. Entonces yo describo el producto donde en este campo. Como verán y como les dije en otros audios, ustedes se preguntarán, ¿y esto tanto es este tema de los datos? Sí, para nosotros llegar a una manera de generar productos como Google, como Facebook, como Twitter, todas esas redes sociales manejan motores, gestores de base de datos que son muy poderosos. ¿Y cómo empezaron a estudiar esos que generaron esas cosas? Así como lo estamos haciendo nosotros. Entonces ustedes entendiendo esto, ustedes es entender un lenguaje que cuando ustedes vayan a un establecimiento o ustedes estén dentro de un establecimiento, comprendan mejor ciertos lenguajes cuando hablemos de los datos. Entonces para eso es fundamental este tercer año que tengamos informática y que hablemos de estas cosas. Entonces yo lo que más me interesa, como les digo, yo primero le mandé varios videos, hoy le mandé un texto, mi interés era que ustedes puedan leerlo fluidamente al texto y que cuando yo ya le hable de este tipo de cosas estemos ya metidos un poco más prácticos a la hora de hacer una tabla, de entender qué es una categorización de datos dentro de un establecimiento o de un sector como era la cocina. Así que les paso este video y ahora le paso cómo se generaría una tabla ya con estas cosas.